El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista. Sin la urgencia de la semana. Las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de palabras. Hasta las 8 por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buen sábado. ¿Y qué sábado, no? Después de haber festejado miércoles, jueves, viernes, hoy también, pero ya un poquito empezando a pensar en mañana. Bueno, soy Carlos Manzoni, los saludo aquí en Nube de Palabras. Hoy voy a estar solo con ustedes, ausente con aviso Diego Senkman, pero tranquilos, tranquilos, que Diego el sábado que viene estará aquí con nosotros recibiendo el sábado. Les decía, estamos con el fervor mundialista, algo que a los argentinos nos pone muy orgullosos, nos hace latir los corazones y después de un partido como el que se le ganó a Inglaterra, mucho más todavía. Vamos a hacer un desarrollo de eso durante el programa. Tenemos invitados especialistas en estos temas, sobre todo sobre la pelota, pero también sobre el corazón. Pero yo quiero traerlos un poquitito nada más. Sé que todos quieren escuchar algo del Mundial, quieren comentar, hablar, escuchar a los especialistas sobre el tema, pero vamos a un pasito a la realidad económica argentina y decirles que, bueno, esta semana, además de jugarse en Estados Unidos el Mundial de Fútbol, aquí en Argentina se siguieron conociendo datos como nos tiene acostumbrados el INDEC. Se conoció nada más ni nada menos que la inflación de junio. Y bueno, una buena para el gobierno. No sé si se festejó tanto como el 2-1 sobre Inglaterra, pero se festejó. La inflación quebró el piso de 2% y fue de 1,9%, apenas por debajo del 17% en lo que va del año, o sea, en el primer semestre, y 33,5% interanual en los últimos 12 meses. Sigue siendo alto. Cuando uno mira el número interanual, ahí es donde dice, bueno, todavía nos falta, todavía no festejemos, pero sí el mensual, porque el mensual da muy bien. 1,9%, les repito, dio el INDEC el número de inflación. Esperemos que siga bajando. Y atado a esto se conoce también el dato de las canastas alimentaria y total, las canastas básicas. Bueno, les cuento, una buena y una mala, acá agridulce. Porque, por ejemplo, la canasta con la que se mide la pobreza, que es la canasta básica total, subió por encima de la inflación, 2,2%. Ahora, la canasta alimentaria, que es con la que se mide la indigencia, o sea, un escalón por debajo de la pobreza, son los que ya no les alcanza para comprar los alimentos básicos. Bueno, esa subió 1,3, quiere decir por debajo de la inflación. Esto se debe, si uno mira el índice de inflación, el IPC, ve claramente por qué se dio esto. Porque alimentos dentro del índice de inflación ya no está pesando tanto. De todos modos, como decimos, con el número grande de la inflación, también las canastas tendrían que empezar a reflejar un poco de mejora para la gente. Porque, por ejemplo, junto con el dato de canastas, el INDEC dice cuánto necesitó en junio una familia tipo de 4 integrantes para no ser pobre. Bueno, necesitó un poco más de 1,5 millones de pesos. Todavía ahí parece que los bolsillos están lejos de la realidad para superar la línea de la pobreza. Estos son algunos datos que les di, algunos buenos, otros agridulces, para, matizar un poquito este mundo redondo de la pelota número 5 que nos tiene a todos pendientes de lo que puede llegar a suceder mañana. Incluido el presidente de la Nación, Javier Milei, su ministro, Luis Caputo, ministro de Economía, que son futboleros, van a continuar con sus cábalas, ya dijeron cada uno de ellos, y son responsables en gran parte, por supuesto, de todos estos números económicos que acabo de darles. Así comenzamos Nube de Palabras de este sábado. El sábado tiene otro tono. Nube de Palabras.
con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now, 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. Ahora sí, amigos, nos vamos a meter de lleno en el fútbol, en el mundo de la pelota redonda, la número 5, la que los apasionados futboleros estamos obsesionados, pero bueno, ahora todo un país en realidad está obsesionado. Vamos a pasar una pequeña postilla. Un partido que nosotros nunca hubiéramos querido jugar se juega hoy a las 4 de la tarde. El famoso y no querido partido por el tercer y cuarto puesto va a jugar ¿quién? Francia e Inglaterra a las 4 de la tarde. Dicho esto, vamos a pasar a la Argentina, que por supuesto jugará mañana con España, como todos sabemos, la final del Mundial en los Estados Unidos, pero nos vamos a meter con un especialista a conversar un poco del fenómeno de esta selección que ya bate todos los récords, bueno, y que tiene a un Messi sublime. Vamos a hablar con Alejandro Fabri, periodista deportivo, larga trayectoria en medios, en televisión, en radio, por supuesto también en YouTube, con su infalible memoria y su gran conocimiento sobre el fútbol. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Muy bien, bueno, estamos muy bien, pero todos acelerados. Vamos a decir la verdad, no le vamos a mentir a los oyentes, porque estamos nuevamente en la previa de la final de un mundial y también fresquito, por supuesto, te pediría que arranquemos por allí, lo que pasó este miércoles en uno de los partidos más memorables de la selección nacional argentina, ganándole a Inglaterra 2-1 en los últimos 7 minutos, podemos decir 10 minutos más el alargue. Sí, claro. ¿Qué impresión tenés, Alejandro? Bueno, yo creo que va a ser la final más tranquila que juguemos desde el punto de vista de los hinchas, ¿no? Porque la final se jugó el miércoles. Ese es el partido que se quería ganar, que era la primera vez que Messi iba a enfrentar a Inglaterra y seguramente la última. Entonces había que ganarlo especialmente y Argentina brindó la mejor actuación dentro de este campeonato mundial. El partido de mañana, el partido contra España, es una final, por supuesto, pero va a ser la única vez, me parece, en la que la gente saldrá igual a celebrar, gane, empate o pierda la selección, porque todo el esfuerzo y todo lo importante ya sucedió el miércoles. Más allá de que es una final, de que es otro título, salvo que haya una goleada, una cosa así, algo muy grave, no va a pasar eso. Argentina no va a perder la línea futbolística ni el carácter que tiene porque le haya ganado a Inglaterra sencillamente, pero creo la sensación es que la tarea está cumplida, ¿no? Sí, por supuesto, sobre todo como vos decís, siendo el rival de semifinales Inglaterra, no otro. Entonces ahí estaban puestos todos los cañones. Por supuesto queremos ganar el campeonato del mundo, de más está decirlo, pero yo decía, cuando se criticaba un poco a la selección, se criticaba, entre muchas comillas, se decía que no estaba jugando bien, que también era verdad, o sea, se ganaron partidos siempre así de una manera agónica, pero quizá no como este miércoles jugando tan bien el segundo tiempo. Yo decía, hasta la selección del 90, que todos recordamos con todo respeto, cariño, y que llegó a la final y que decíamos, no va a llegar, ¿no? Y llegó, tuvo un partido brillante que fue contra Italia. Yo lo recuerdo claramente y fue un partido perfecto. O sea, ahí Bilardo dejó su impronta, todos los jugadores. Bueno, yo digo, va a haber un partido que va a jugar bien la selección en este mundial y todavía no lo ha tenido. Bueno, jugó un tiempo. Ojalá se haya reservado el partido para la final. Sí, por supuesto. La verdad que lo que hizo Argentina a partir del gol fíjate vos, a partir del gol de Inglaterra, fue increíble. También fue increíble lo que hizo Inglaterra, ¿no? El error táctico del técnico de mandar a todo el equipo adentro del área. Los 11 jugadores estaban adentro del área, como si quedaran 10 minutos o 5 minutos, y en realidad faltaba casi todo el segundo tiempo. Eso le permitió a la Argentina modificar los jugadores, cambiar los nombres, cambiar a los jugadores de posición, mientras Inglaterra se limitaba a rechazar la pelota en la zona defensiva. Actuó como un equipo que no conoce lo que significa enfrentar a un rival con tanta experiencia y con tanto amor propio como Argentina. Le doy un puntaje tan equivalente a todo lo bueno que armó Scaloni y los cambios que hizo,
como los errores que cometió Inglaterra en el retroceso indiscriminado, ¿no? No tenía mucho sentido. Bueno, terminó pagándolo. A veces el fútbol se da, pero ayer decía Scaloni, ¿y qué pasaba si el centro de Messi no lo cabeceaba Lautaro y la sacaban al córner? Y del córner no pasaba nada, íbamos a suplementario y después ganábamos o perdíamos por penales. No hubiéramos valorizado tanto la reacción argentina en ese segundo tiempo. Pero bueno, eso no ocurrió. Y lo que ocurrió fue que se ganó de una manera épica. Y yo creo que la manera en que se terminó el partido, a mucha gente que era, digamos, entre comillas, neutral, que no tenía relación ni con Argentina ni con Inglaterra, la puso del lado de Argentina, por el esfuerzo, por la alegría, por la gente, por la tribuna, por los abrazos, por verlo a Messi llorando. Los que tienen un odio permanente a la Argentina lo seguirán teniendo y por muchos años, pero en este caso yo creo que la mayoría de la gente, de hecho lo estamos leyendo en los diarios españoles, franceses, en los países nuestros de alrededor, que no nos quieren demasiado y por muchas razones lógicas, como que hay una admiración ya particular por este seleccionado. Sí, sobre todo la impronta porque puso casi todo lo que hay que poner en el fútbol. Puso el fútbol con mayúscula en esos... Después del gol de Gordon, pareciera que se despertó la Argentina y ahí decís algo que ponés la contracara al técnico argentino con el técnico inglés y cómo acierta de pleno Scaloni con todos los cambios, porque todos entraron bien. Se vio automáticamente que tanto la banda derecha, con tantos problemas nos trae, cuando puso a De Paul y a Montiel, automáticamente en 2 jugadas se vio que ya estaban mejor que los que habían salido. Sí, además le agregó altura con la llegada de Otamendi por Lisandro Martínez y Nico González jugó el partido de su vida por la izquierda, ¿no? Estuvo a punto de hacer el gol él varias veces. Claro, y bueno, y también algo que fue arriesgado, pero que salió bien, o que no lo hubiéramos pensado, quizá los que no sabemos tanto de fútbol como Scaloni, sacó a Paredes. Y bueno, lo sacó a Paredes porque Paredes estaba agotado, iba mucho al suelo. Argentina tenía los 2 zagueros centrales amonestados, por esa razón lo sacó a Lisandro Martínez y entró Otamendi, que sacó 2 o 3 pelotas de cabeza cuando Inglaterra, perdido por perdido, tiró una docena de centros o media docena de centros al área. Y Paredes estaba lento ya y en cualquier momento lo podía dejar con 10 al equipo, porque sabiendo que los 2 zagueros no podían bajar a un delantero que se escapara en una jugada aislada, era Paredes el encargado de hacer eso. Entonces lo sacó, lo puso a Enzo Fernández en ese lugar y Alexis fue a jugar casi de delantero. De hecho pegó 2 tiros en los palos, un cabezazo y un remate. Y lo insólito fue que por la situación en la que se paró Inglaterra, todo adentro del área, nadie se dio cuenta de que el pase de Messi atrás a Enzo Fernández iba a terminar con el empate, porque Enzo ya había pateado 3 remates que se habían ido muy cerca del travesaño y uno lo había sacado el arquero. Es decir, el arquero de Inglaterra, Pickford, cuando hace el gol Enzo Fernández, sale eyectado a insultar a sus compañeros porque nadie pensó en que Enzo Fernández, que ya había pateado 3 veces, pateara de nuevo. Un grueso error del equipo inglés. Uno se va a doblar la marca de Messi y otro tarda en llegar a taparlo a Enzo. Sí, Bellingham es el único que se percata de eso, sale corriendo y se tira al piso para tapar el remate de Enzo Fernández, que tuvo tanta comodidad con el tiro, porque se acomodó y le pegó, no le pegó fuerte y de punta o con el empeine, le pegó con la cara interna del pie derecho, suavemente. Fue lo suficientemente fuerte el tiro, pero tan bien enviado que no podía llegar de ninguna manera a Pickford. Fue impresionante, pero si te parece, ya agotemos los festejos de ese partido y pongámonos con la cabeza en mañana. ¿Qué esperás para mañana? Porque España, si se quiere, es en funcionamiento uno de los equipos más parecidos a la Argentina. O sea, Francia no era así, Inglaterra no era así, no lo es. España quizá tiene más tenencia de pelota, busca ganar el medio. Y ahí, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Quién prevalece? ¿Qué opinás? ¿Qué estimás, Alejandro, para mañana?
arrancando diciendo lo que te dije antes, que cualquier resultado está bien, no hay ningún problema. Bueno. España maneja la pelota mejor que nadie. Maneja la pelota por dos razones, porque se defiende con la pelota, esa cosa básica que si vos tenés la pelota el otro no te agrede, pero sobre todo porque todos los jugadores saben manejar la pelota, es decir, España no dice, como en la mayoría de los equipos, en casi todos, vos decís, bueno, tal y tal son los que manejan bien la pelota, son hábiles, entienden el juego, saben a quién darle, tienen entrenamiento, tienen trabajo en conjunto, y después tenés 3 o 4 jugadores que son más limitados, que hacen lo que pueden, que marcan, que ayudan. En España la sensación es que todos los jugadores, los 10 jugadores de campo, manejan bien la pelota, tienen posibilidades de patear al arco, tienen posibilidades de meter un cambio de frente, pueden gambetear, cosa que en el fútbol en general se ha perdido en casi todos lados. Argentina también lo tiene, por supuesto, lo tiene España, lo han tenido 2 o 3 equipos africanos, pero que no tenían la constancia de defenderse cuando terminaba el partido y seguían atacando y así perdieron. Y España, yo te diría que tiene un juego que por momentos te adormece. Es un fútbol que a veces se convierte un poco en fulbito, cuando no patean al arco, siguen teniendo la pelota. A mí me aburre mucho. Vos sabés que coincido, Alejandro. Perdón que te interrumpa, pero mientras ibas hablando pienso lo mismo. Pero bueno, uno tiene que respetarlo, ¿no? Llegó a la final. A mí España no me enamora. Olvidémonos de que va a jugar contra la Argentina mañana. Pero sin dudas es un buen equipo, pero a mí me aburre. Bueno, era lo que pasaba. Era lo que pasaba con el Barcelona de Guardiola en algunos momentos. El Barcelona ganaba 2-0 un partido de campeonato, de Champions, tranquilo, y estaban ya como hechos porque habían hecho 2 goles y veían que el rival no llevaba riesgo. Y tocaban. A mí me aburre, ¿qué querés que te diga? Prefiero un equipo más vertical, que ataque. Pero bueno, por ejemplo, España tiene al chico, al marroquí, Lamine Yamal. A Lamine Yamal, sí, que todavía no explotó. Nadie tiene que pedirle que explote porque cumplió 19 años esta semana. O sea, tiene tiempo de sobra para explotar. Pero quiero decir, fue presentado como un titular indiscutido de la selección y bueno, se lo vio todavía nervioso, indeciso. En algún momento va a jugar muy bien. Ojalá no sea el partido del domingo. Ahora, tiene una cantidad de jugadores que se conocen mucho con los jugadores argentinos. Entonces, vi una nota con un periodista español importante que decía que estaba asustado. Estaba asustado porque él quería jugar contra la Argentina, pero nunca imaginó la reacción que tuvo la Argentina con Inglaterra, que la terminó pasando por arriba en el segundo tiempo cuando todas las opiniones daban la sensación de que el equipo y Messi mismo estaban ya sobrepasados por el esfuerzo, que habían hecho mucho, porque tuvieron que remontar varios partidos. Pero bueno, lo hicieron. Entonces ahora la sensación es culpa. Yo quería jugar con Argentina, pero con la otra Argentina. Claro. Tenía más problemas defensivos y no era tan dominante. Bueno, ahora sí se van a encontrar. Al final, la finalísima que no se jugó porque no se querían enfrentar, ahora sí se va a jugar porque se quieren enfrentar. Y para los dos, me parece, tanto para Scaloni como para De La Fuente, que son además muy amigos, y varios jugadores argentinos juegan en España, cualquier resultado está bien. Entiendo que España ganó un solo campeonato mundial, es la segunda vez que llega a la final, Argentina tiene una historia más grande, sería sensacional que este equipo ganara este campeonato también. Pero emularía solo lo que hizo Italia 34-38 y Brasil 58-62, pero allá lejos y hace tiempo, sí. No Bueno, en el tiempo moderno, digamos. Nadie ha logrado bicampeonar porque indudablemente es muy difícil, llegás muy desgastado. Bueno, Argentina ahora pega un envión. Por supuesto, además, si uno revisa un poco, Italia en el 34 el campeonato fue tan arreglado como el del 66 de Inglaterra. Mussolini se sentó a cenar con los árbitros de la semifinal y de la final antes del partido de Italia. Los árbitros ayudaron abiertamente a Italia porque estaban amenazados de muerte. Claro. Estaba el fascismo en pleno en Italia en ese momento. Y el Brasil, que del 58, no se pareció en nada al Brasil del 62, porque Pelé se lesiona
el primer partido y lo reemplaza Amarildo, que era un delantero de Botafogo, que terminó siendo el que hizo más goles, pero dentro de unos partidos bastante deslucidos. Fue el campeonato del 62, se lo recuerda como el más violento de la historia, con la cantidad de partidos que terminaron a las piñas entre los jugadores. Hubo 2 casos, Chile con Italia y Yugoslavia con la Unión Soviética, que hubo lesionados por todos lados. Bueno, nada, ya pasó. Sí. Argentina con lo que hizo en Qatar, lo que hizo fue irrepetible desde el lugar de que llegó al título pasando por arriba, más allá de los penales, en el juego a Países Bajos, a Croacia y a Francia. Es decir, los 3 partidos finales, los más importantes, siempre fue ampliamente superior al resto, salvo un rato. En ese rato le empataron y tuvo que definir por penales, ¿no? Sí, pero sin dudas, y en este campeonato también lo está haciendo con un poco más de sufrimiento, pero sin duda en todos los partidos ha sido superior, poniendo ya su nivel máximo. Esperemos que no sea durante todo el Mundial, que el nivel máximo lo tenga mañana, pero lo hizo contra Inglaterra en esos minutos que fue apabullante. Alejandro, muchísimas gracias por esta conversación. Siempre es un gusto hablar con vos, todo tu conocimiento futbolístico. Un abrazo grande y esperemos mañana estar festejando, encontrarnos desde el corazón festejando por una nueva Copa de la Argentina. Sí, yo lo que te agradezco la nota y te decía que lo que escuchamos de fondo, que el domingo tenés que ganar cueste lo que cueste. Este domingo lo pongo más entre paréntesis porque lo importante es lo que se hizo ya y lo que se logró. La gente va a estar claramente más tranquila. Buenísimo, nos quedamos con esa reflexión. Alejandro, un abrazo nuevamente y gracias. Un abrazo, igualmente, chao, hasta luego. Fue Alejandro Fabri, periodista deportivo. Conversaciones que suman. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now 97.9. Vamos a volar hoy, amigos, a las tierras de un inglés que, como pasó el miércoles pasado, también nos arrancó sonrisas, pero no con el fútbol, sino con otra cosa. Ya mismo volamos hacia Southampton, en el sur de Inglaterra. Allí, el 21 de enero de 1924, nació nuestro personaje de hoy. Un tal Alfred Hawthorne Hill, que pasaría a la historia como Benny Hill. Por sus venas corría sangre de humorista, ya que su padre y su abuelo habían sido payasos de circo, así se ganaban la vida. Al terminar la escuela, él mismo se ganó la vida como lechero, chofer, baterista. Trabajaba mucho y tenía pocos amigos, aunque los que le conocían de cerca en la intimidad insistían en que él nunca se sentía solo. Su abuelo lo introdujo en el mundo artístico y él, inspirado por los cómicos del Music Hall, a principios de los años 40, dio su propio toque a un espectáculo de humor con el que empezó a hacer actuaciones en clubes masónicos, cenas de trabajo y teatros, donde podía, el tipejo se metía a hacer sus números. Pocos años después adoptó el nombre artístico de Benny Hill, en honor, ¿saben a quién? A Jack Benny, el cómico preferido de su abuelo. Fue de los primeros en darse cuenta que el futuro estaba en la televisión. Así que empezó a escribir sketch y a enviarlos a la BBC, que finalmente le dio la oportunidad de hacer su propio show, llamado Hi There. Pero, como ustedes se imaginarán al escuchar ese nombre, que no es el que esperaban escuchar, no tuvo mucha trascendencia con eso. Pero poco después vivió uno de sus peores traspiés sobre las tablas, ya no en la televisión. El 9 de abril de 1951 huyó del escenario cubierto en transpiración, avanzó a los tumbos por los camarines hasta que encontró un baño y empezó a vomitar. El público, que colmaba el Teatro Empire, había recibido con total desinterés cada uno de sus chistes,
silencio total seguido por abucheo. Al salir del baño, lo cruzó el director del espectáculo y le dijo: ¿Vos sos Benny Hill? Sos pésimo. Andate lo más rápido posible que puedas. No te quiero ver más. Continuó actuando de forma intermitente en teatros y radios hasta que en 1955 dio forma a la creación televisiva que catapultaría su carrera. Sí, amigos, ahora sí. El show de Benny Hill. Un programa de sketches cómicos y picarescos con un gran toque musical. La televisión tenía una ventaja añadida para él. Lo eximía de tener que colocarse ante un público real, algo que lo ponía tremendamente nervioso. Hasta 1968 hizo su desopilante show en la BBC, hasta que se pasó a Thames Television, donde se superó aún más a sí mismo. A lo largo de 3 décadas, 3 décadas, Benny Hill perfeccionó su principal seña de identidad, un running gag, en el que varias personas lo perseguían acompañados por la célebre y característica partitura del programa, todo acelerado en la cámara. Complementaba esto con trucos humorísticos como, les dije, la aceleración de la imagen, y lo alimentaba con la creación de diversos personajes, entre los que estaban los famosos ángeles de Hill. Mujeres semidesnudas, elegidas directamente de la revista británica. El show de Benny Hill fue tan exitoso que rompió todos los récords de audiencia al captar en una emisión 21 millones de espectadores. Década del 70, amigos. Aquel joven que se ponía nervioso ante el público real, que tuvo que irse a esconderse al baño transpirado por los abucheos, se había convertido ahora en el mayor cómico de Inglaterra. Era considerado el último rey del humor físico. Hacía reír al mundo entero con su famoso show emitido en 100 países y había amasado una fortuna de 7 millones de libras esterlinas. Estaba en su mejor momento, tocando el cielo con sus morisquetas. Pero siempre hay un pincelazo que te quema el chiste. Antes de que lo remates, se adelanta y te lo quema. A fines de los años 80, la audiencia empezó a incomodarse al ver a un hombre mayor ya rodeado o perseguido por mujeres ligeras de ropa. Benny Hill nunca llegó a entender lo que sucedía y se defendía diciendo que él no hacía más que ejecutar lo que había hecho reír toda la vida. Pero fue crucificado por machista y su rating empezó a caer. Hasta que finalmente su programa fue levantado del aire. Debió irse por la puerta de atrás de Thames Television, decepcionado porque hombres a los que él había hecho ricos ahora le daban la espalda. Nunca el gran cómico se pudo recuperar de ese golpe. Y el 25 de abril de 1992, justo cuando había logrado negociar una especie de regreso, fue encontrado muerto en su casa, sentado en el sofá, frente al aparato que lo había hecho famoso, el televisor. Se terminó así, a los 68 años, la vida del hombre que tuvo como admirador nada más y nada menos
que a Charles Chaplin, que un día dijo: hacía falta un Benny Hill para renovar el humor. El sábado abre preguntas. Nube de palabras con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now 97.9. Ahora nos vamos a meter en la otra faceta que nos deja el fútbol, ¿no? Vamos a dejar el juego y nos vamos a meter en lo que pasa con nuestros corazones. Y ya no es poético, sino que es literal. Porque, bueno, sí, esto provoca muchas taquicardias y demás. Y bueno, a veces está bien protegerse o cuidarse o saber de qué manera uno puede estar atento si llega a pasar un episodio de esto que nadie quiere que suceda, de que justamente en un partido la excitación, las pulsaciones hagan que haya problemas cardíacos. Tenemos para hablar de esto a Jorge Tartaglioni, él es médico cardiólogo y bueno, ya mismo lo vamos a bombardear con estas preguntas para saber qué tenemos que hacer los argentinos que estamos tan contentos, tan felices, pero también debemos cuidarnos a la hora de ver un partido de fútbol de la selección argentina. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Charlie? Gracias por llamarme. Gracias a vos. Sí. Vos lo presentaste muy claramente. Existe una relación muy fuerte entre lo que es las enfermedades cardíacas y las emociones. Ambas temas. Las emociones, esto está bien descrito. Tenemos un partido mañana trascendental muy importante. ¿Vos sabés cómo funciona el corazón? 2 horas antes, previas al partido, 3, nos empieza a aumentar la frecuencia cardíaca. En el pitazo inicial de las 16 horas de mañana, la frecuencia cardíaca de la mayoría de los argentinos se va a incrementar. Y durante todo el partido, más si son emotivos como los que venimos teniendo, va a generar una sube y baja de todo tu pulso, tu frecuencia cardíaca, tu presión arterial. Ahí está totalmente descrito lo que pasa entre el corazón y las emociones. Sí. Vos sabés que el que mejor los describe es Roberto Fontana Rosa en un cuento del 19 de diciembre de 1971. Totalmente. En su momento jugaba Rosario Central Newell's Old Boys y Fontana Rosa, con una pluma extraordinaria, hace un cuento en el cual la hinchada de Rosario Central sabe que un hombre que se llama Casale nunca había visto perder a Rosario Central de local. Entonces lo van a buscar y como lo denomina Fontana Rosa, le dice el viejo Casale había tenido un problema cardíaco, entonces el cardiólogo no lo dejaba ir al partido de fútbol. Entonces la hinchada de Rosario hace toda una artimaña para poder secuestrarlo, lo secuestra, lo engaña y le dice: mira, vamos a tal lugar, y lo lleva a la cancha. Claro, el viejo Casale se reemociona, le parece maravilloso, y bueno, cuando hace el gol Poi, que lo hace de palomita, el viejo Casale lo describe, en este caso con un cuento, una ficción, Roberto Fontana Rosa, lo describe y se tiene un infarto. Si esto lo trasladás al fútbol, es maravilloso toda la evidencia científica que hay. Cada cosa que te voy a contar tiene evidencia y está publicado. A ver. En el año 1998, en el Mundial de Francia, Argentina juega con Inglaterra. En esa definición por penales, Roa le ataja un penal a Beckham. En ese día, en ese momento, se incrementó un 30% la tasa de infartos en todo Londres. Esto fue publicado en el New England. Traslado al 2006. En el 2006 Alemania jugó 7 partidos. ¿Qué hicieron los cardiólogos alemanes? Fueron a buscar la incidencia de eventos cardíacos o de gente internada por eventos cardíacos en las unidades coronarias de Múnich. ¿Qué encontraron? Que a medida que jugaba Alemania se incrementaba la tasa de ingreso. ¿Cuál fue el partido que más infartos entraron en Múnich? Fue el que jugó contra Argentina, que Argentina empata 1-1, hace el gol Ayala y queda después descalificada Argentina por penales. Algo increíble. Y te cuento otra historia que también es maravillosa, publicada también en una revista uruguaya. ¿Vos te acordás del partido que juega Ghana contra Uruguay? Sí, el día que ataja, el día que hace penal Suárez y lo echan y después termina ganando Uruguay con penal del Loco Abreu, picado. El Loco Abreu la pica y hace un gol. En ese momento una mujer estaba internada, estaba en su casa mirando un partido por televisión y tuvo un infarto. Publicado en la revista uruguaya de cardiología. Esto te demuestra la relación existente que hay.
¿Qué pasa con todas estas emociones? Bueno, en el último partido de Argentina, que jugó Argentina el miércoles, que Sí. jugó con Inglaterra, el SAME detectó 9 infartos en la capital federal, 9 personas que fueron internadas, 8, perdón, 8, y en el anterior con Suiza 9. Eh, el tema es que se detecta, ¿qué pasa? Que muchas personas que se creen sanas, que no tienen ningún síntoma, esta emoción que le genera el fútbol le desencadena esto. Claro, Y porque es esto tiene, extraordinaria, no es algo que claro, tenga a menudo. no, 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 claro, no. Y esto, si yo le pongo el VAR, como digo yo, si yo me acerco al corazón con el VAR, lo que hace estas emociones es un incremento de la agregación plaquetaria, se aplasta la arteria y se apelotona la sangre y genera, o le puede generar un infarto. Si yo le pongo el VAR puesto. Y te quiero cerrar con algo optimista, optimista. O sea, en el año 98, cuando a Francia sale campeón, fue el 14 de julio, el mismo día que sale campeón. Ese día la alegría del corazón, como yo le digo, disminuyó la probabilidad de que personas se infarten. Estas situaciones que está viviendo la Argentina después del triunfo con Inglaterra es maravillosa, porque si vos lo evaluás desde el punto de vista de nuestra gente, la alegría colectiva, esa gran alegría colectiva es extremadamente saludable. Y esto genera una situación en la cual la gente está pasando muy mal, mucha gente la está pasando muy mal. Esta situación de alegría colectiva, si vos vas a haber visto el jueves a la mañana, que mucha gente estaba contenta, que había un ambiente contento en la calle. Sí. Y esto también está relacionado, se relaciona con todo esto, porque hay como una alegría colectiva, la alegría colectiva, y aparte sumale que es gratis, porque esta alegría colectiva te la generas gratis, te la da el fútbol, genera todo un bienestar y una salubridad, y tiene también una connotación médica. Después del gol de Lautaro Martínez, que lo gritaste como loco, te bajó los niveles de cortisol, te bajó la adrenalina y empezás a generarte una satisfacción y una emoción positiva. Eso se llama alegría del corazón. Alegría del corazón, Qué bueno. que es realmente Sí. maravilloso. Y eso se ve para un momento en el cual no la estamos pasando, mucha gente no la está pasando bien, mucha gente no la está pasando bien. Esta situación de bienestar general y colectivo hace muy bien, realmente hace muy bien. Qué Y bueno. bienvenido sea, aprovechémoslo. Bueno, ¿Eh? sí, por supuesto, aprovechémoslo y también yo quiero aprovecharte a vos, tus conocimientos en estos minutos que nos quedan de conversación para preguntarte, ¿a qué señales tenemos que estar atentos para decir, bueno, acá llévenme a una guardia, llévenme a donde sea? Nadie quiere hablar de esto, pero es muy útil saberlo. No, lo más importante que tenés que saber es que si vos sos un paciente cardíaco, tenés un stent, te hicieron un bypass, sos hipertenso, diabético, che, atenti, no dejes la medicación, no abandones la medicación. En segundo lugar, el contexto con que vos lo mires. Si el relator de fútbol que estás mirando te pone nervioso, te pone tenso, que muchas veces nos pasa porque eso lo hacen en forma maravillosa como relatan el fútbol, y si te pone tenso, no lo escuches. No abandones la medicación y si te sentís mal, te empezás a tener falta de aire, dolor de pecho o sentís que tu cuerpo te está diciendo algo, inmediatamente consultá e inmediatamente te llamás. Todos sabemos cuando el cuerpo nos dice algo y muchas veces no le damos bola, lo pasemos por encima. Entonces inmediatamente consultá. Sí, ahí, Que es lo- pero ¿qué hay? Porque viste que así, lo que uno conoce de la calle o de lo que le puede llegar a decir a alguien es, ¿qué sentís? ¿Hormigueo en el brazo? No, 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 yo no voy a generar hipocondríacos. Ah, está O sea, bien. porque Porque también si hay no, que, hay que cualquiera ser que tenga una cosita va a decir. Hay que ser muy cauto con lo que decís, entonces es muy importante. Es fundamental que si tenés dolor de pecho, falta de aire, taquicardia, palpitaciones, consultes. ¿eh? Sí. Charlie, un placer conocerte. Muchísimas gracias por tu Gracias. tiempo, Jorge. Chao, muy gracias, hasta luego, Un gracias a abrazo vos. grande. Fue Jorge Tartaglioni, cardiólogo. El sábado se piensa distinto. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now 979.
El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista. Sin la urgencia de la semana. Las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de palabras. Sábados, 7 a.m. por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos.